Ya, yo te indico. Listo, muy bien, muy buenas con todos, jovencitos. Pueden poner la palabra presente para iniciar la clase del día de hoy. Ahí está. Trigonometría, tema, razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud, parte 2. Quien les habla, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, miércoles 19 de mayo del 2021. ¿Sí? Vamos a tener que desarrollar este tema y ya veo que están poniendo presente en el chat. Muy bien, excelente. Ávila acaba de llegar y con esto vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vea usted, ¿sí? Empezamos con el objetivo del tema a desarrollar el día de hoy. Reconocer los signos de las razones trigonométricas según la posición del ángulo. Realizar operaciones con las razones trigonométricas de aplicaciones con enunciados. Calcular y aplicar valores de los ángulos cuadrantales. Vamos a ver esto hoy día. ¿Sí? Ese es el objetivo que tenemos como sesión de clase para el día de hoy. Seguimos. Dice, mapa conceptual. Mapa conceptual. ¿Qué es lo que tenemos? Razones trigonométricas para ángulos en posición estándar o posición normal. Lo que vamos a ver hoy día es bastante sencillo. Vamos a analizar los signos de las razones trigonométricas para ángulos en posición normal o posición estándar. Y vamos a ver ángulos cuadrantales y sus razones trigonométricas. Bien. En el Learning les dejé 3 videos, ¿sí? Si no lo han visto, yo te invito a que los veas cuando tengas la oportunidad, porque justamente esos videos tratan sobre los temas que vamos a ver en esta clase. No los he hecho yo, es de un gran amigo mío que también es youtuber, ¿sí? Porque él sí cobra por poner videos en el internet. No sé cómo lo hace, no me quiere decir cómo, pero muy pronto estaré en ese ambiente. Ya está bonito eso de los videos. Y son muy buenos videos, de muy buena calidad, sobre todo a un nivel académico bastante entendible, que ustedes pueden revisar como material auxiliar o de, ¿cómo les diría? Alternativo para poder tener algo adicional a las clases. ¿Sí? Vamos a dar vuelta a la página. Signos de las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal. Bien, mire usted. En primer lugar, debemos recordar que un plano cartesiano se divide en 4 regiones llamadas cuadrantes. ¿Sí? Un plano cartesiano se divide en 4 regiones llamadas cuadrantes. Ahí tengo mi plano cartesiano. Eje X, eje Y se intersectan en sus orígenes. Esta zona se va a llamar primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Bien. En segundo lugar, teniendo en cuenta que las abscisas y ordenadas pueden ser positivas y negativas, ¿sí? El lado final de un ángulo en posición normal, lo que vamos a tener, bueno, dependiendo de dónde caiga el lado final de un ángulo en posición normal, estándar o canónica, vamos a ver qué signo debe tener su abscisa, su ordenada y su radio vector. Sí, ahí tengo de nuevo mi plano cartesiano. Primer cuadrante, origen hacia la derecha, abscisas positivas. Origen hacia la izquierda, abscisas negativas. Origen hacia arriba, abscisas, ordenadas positivas, ¿no? Ordenadas hacia abajo, origen hacia abajo, ordenadas negativas. Origen a la derecha, positivo, origen a la izquierda, negativo, origen hacia arriba, positivo, origen hacia abajo, negativo. ¿Ve usted? En el primer cuadrante las abscisas son positivas y las ordenadas son positivas. En ese sentido, en el primer cuadrante, sí, se cumple esto. Segundo cuadrante, ordenadas positivas, pero mira, tus abscisas serán negativas. En el tercer cuadrante, ya sabes que las abscisas son negativas. Las ordenadas
son negativas. Y en el cuarto cuadrante, las abscisas son positivas y las ordenadas negativas. Bien, con ello vamos a definir los signos de las razones trigonométricas en el plano cartesiano o para ángulos de cualquier magnitud, obviamente en posición normal, estándar o canónica. Primer cuadrante, estamos aquí. Vemos que tanto la abscisa como la ordenada son positivas, pero usted sabe que el radio vector, porque una razón trigonométrica en el plano cartesiano depende de tres elementos: abscisa, ordenada y radio vector. En ese sentido, sí, lo que tenemos aquí es lo siguiente, que si la abscisa, la ordenada y el radio vector, los tres son positivos, las combinaciones 2 a 2 de ellas en una proporción me dará siempre valores positivos. Por tanto, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Bien, ahora, en el segundo cuadrante, mire usted, la abscisa es negativa, la ordenada es positiva. Vea usted, el radio vector, profesor, toda la vida es positivo. Entonces, concentro mi atención en el segundo cuadrante y veo que la ordenada es positiva. Si la ordenada es positiva y el radio vector es positivo, las razones definidas entre abscisa y ordenada, u ordenada y abscisa, perdón, discúlpeme, el radio vector y la ordenada son positivos, las razones trigonométricas definidas entre ordenada y radio vector y ordenada siempre serán positivas, ¿sí? Y las únicas razones que se definen en función de la ordenada y el radio vector son el seno y la cosecante. ¿De ahí? Positivas. Y el resto, negativos. Nos vamos al tercer cuadrante. Un momentito. En el tercer cuadrante, según lo que usted está observando, en el plano cartesiano, disculpen, me olvidé de conectar mi y tengo un problemita. A ver, ¿qué hago ahora? A ver, un momentito, ¿ya, chicos? Un momentito. Se me apaga la computadora si no. Ay, Dios. Aida. Necesito urgente un adaptador para el enchufe o la extensión. Se me está apagando la computadora. Apúrate. Esa extensión blanca, sino para cargarlo. Súbeme. Ay, Dios. Disculpen, jovencitos, dígame. Profesor, estoy ingresando desde otro dispositivo. ¿Me podría admitir, por favor? ¿Marta? Sí. Ya, sí, corazón, sí, listo. Ya. Gracias. Ahorita me traen mi cargador porque ya está medio loquita mi computadora. Se apaga en cualquier momento. Repito. Mire usted. En el tercer cuadrante veo aquí, la abscisa y la ordenada son negativas. Menor que cero. ¿Sí? Son negativas. En ese sentido, usted sabe que negativo entre negativo es positivo. Por lo tanto, cualquier combinación de negativo con negativo, o sea, abscisa y ordenada, siempre será positivo. Listo, ya. Ahora sí. Positivo. ¿Sí? Entonces, las únicas razones que son una combinación de abscisa y ordenada son la tangente y la cotangente. ¿Sí? Por lo tanto, al ser abscisa y ordenada negativas en el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente será positiva. ¿Sí? Siendo el resto valores negativos. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora nos vamos al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, mire usted, en el cuarto cuadrante, ¿sí? Aquí, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa.
pero si la abscisa es positiva, yo sé que el radio vector también es positivo. Entonces, si tengo abscisa positiva y radio vector positivo, porque siempre va a ser positivo por definición, ¿sí? La combinación de radio vector y abscisa siempre me va a dar coseno o secante. Eso quiere decir que positivo entre positivo va a ser positivo, por lo cual el coseno y la secante, coseno y secante, serán positivos, siendo el resto valores negativos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y estos son los signos de las razones trigonométricas en el plano cartesiano, ¿sí? Perdón, para las razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Sus signos en cada cuadrante en el plano cartesiano. Bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Ejemplito, aplicación. Determine a qué cuadrante pertenece teta si seno de teta es mayor que 0 y tangente de teta es menor que 0. Mayor que 0 implica positivo, menor que 0 implica negativo. Tener presente eso, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si el seno de teta es mayor que 0, o sea, positivo, yo ya debo de estar buscando en mi mente en qué cuadrante el seno es positivo. Y eso sería en el primer cuadrante y el segundo cuadrante. En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Por lo tanto, si el seno es positivo, teta puede pertenecer al primer cuadrante o al segundo cuadrante. ¿Vio ahí? Ya tenemos esto. Ahora, la tangente de teta es menor que 0. Si la tangente de teta es menor que 0, ¿esto qué implica? Esto implica que yo debo de buscar en qué cuadrante la tangente es negativa. Y recordando, es en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, porque la tangente con t de tercero es positiva en el tercer cuadrante y en el primer cuadrante donde todas las razones trigonométricas son positivas. En ese sentido, teta puede pertenecer al segundo cuadrante o teta puede pertenecer al cuarto cuadrante. ¿Sí? Se cumple esta posibilidad que viene de aquí y esta posibilidad que está aquí. El y el y implica intersección, ¿cierto? Y intersección es lo común. De ellos dos, ¿cuál es la respuesta común? Ahí está marcado. Teta debe pertenecer al segundo cuadrante, ¿no? Para que haya una concordancia entre estas dos proposiciones. Teta pertenece al segundo cuadrante. Bien, ahí lo tenemos. Seguimos. Ejemplo 2. Determine el signo de la siguiente expresión. Mire, E igual a tangente de 240 por el seno de 295 entre el cosecante de 342 grados. Ahí dibujo esto. 0, 90, 180, 270 y cuando llega aquí es 360. Los ángulos que pertenecen al primer cuadrante están entre 0 y 90, en el segundo cuadrante entre 90 y 180, en el tercer cuadrante entre 180 y 270 y los ángulos que pertenecen al cuarto cuadrante estarán su valor entre 270 y obviamente aquí no es 0, sino 360 grados sexagesimales. Bien, veamos. Tangente de 240. 240 está entre 180 y 270. ¿Sí? En este rango de valores. Eso quiere decir que 240 grados pertenece al tercer cuadrante. Si 240 pertenece al tercer cuadrante, aquí está, ¿sí? Eso implica que la tangente de 240 es positiva. ¿Por qué? Porque la tangente de cualquier valor angular perteneciente al tercer cuadrante, toda la vida será positiva. Bien, veamos el siguiente arco o ángulo, 295 grados. 295 está entre 270 y 360. Eso quiere decir que 295 estará en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el seno es negativo, porque en el cuarto con c de coseno, tanto el coseno como su inversa la secante son positivas.
siendo el resto de las razones trigonométricas negativas. Por eso que el seno de 295 será negativo o menor que 0. Bien, y finalizamos con 342. 342 es mayor que 270 y menor que 360 grados sexagesimales. O sea que estamos en el cuarto cuadrante también. ¿Se dio cuenta? Negativo. Excelente, claro, porque me dicen cosecante de 342 y en el cuarto cuadrante, única y exclusivamente, el coseno y la secante son positivas, el resto son negativos. Mayor que 0 implica positivo, menor que 0 implica negativo, menor que 0 negativo. ¿Trabajamos aquí? Finalmente, E será positivo, negativo, negativo. Positivo por negativo sobre negativo. Ley de signos. Más por menos, menos. Menos entre menos, más. Eso quiere decir que el resultado de esta operación será de signo positivo o tendré un valor numérico positivo. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Muy bien. No, profesor, todo bien. Seguimos. Ahora vamos a entrar a otro concepto que ya vimos la clase pasada, pero vamos a clarificar la idea porque lo vamos a usar más adelante. Son aquellos ángulos trigonométricos, ángulos coterminales. Son aquellos ángulos trigonométricos en posición normal que tienen el mismo lado final. Por lo tanto, sus razones trigonométricas deben de ser necesariamente iguales. Plano cartesiano. ¿Sí? Usted sabe que un ángulo en posición normal, visto la última clase del primer bimestre, es aquel ángulo cuyo lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas o X. A ello se llama ángulo en posición normal, canónica o ángulo en posición estándar. También se le conoce así. Ven, voy a dibujar un lado final, cualquiera. Pertenece al cuarto cuadrante. Mira este ángulo alfa. Mira, alfa es en sentido antihorario. Alfa es un ángulo positivo en sentido antihorario. Y ahora voy a dibujar el ángulo beta en sentido horario. Ambos son ángulos en posición normal, porque su lado inicial coincide con el eje positivo de las X. Pero beta es un ángulo negativo, cuyo lado final coincide con el lado final del ángulo alfa. Cuando sucede esto, son ángulos en posición normal, primero. Dos, sus lados finales coinciden, decimos que se trata de ángulos coterminales. Co, prefijo de comparten algo en común. ¿Sí? Colegas, ¿no? Coloquial, coterminal, ¿no? Coplanares, concurrentes. Ese prefijo implica que tienen algo en común. Y lo común que tienen estos dos ángulos son, primero, que son en posición normal y segundo, que su lado final es el mismo. La clase pasada yo les decía que para poder calcular las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, estándar o canónica, necesitamos conocer como mínimo un punto perteneciente a su lado final. Bien, ¿sí? Mira la pantalla, ¿ven el puntero láser? Es un punto que pertenece al lado final del ángulo alfa y del ángulo beta. Ese punto es el mismo para ambos ángulos. En ese sentido, podemos decir que las razones trigonométricas, primero, alfa y beta son coterminales. Ahí aparece en la pantalla. Segundo, las razones trigonométricas para ángulos coterminales son iguales, por lo que acabo de explicar. Un punto cualquiera perteneciente a ese lado final será el mismo punto para alfa y para beta. Por tanto, las razones trigonométricas de alfa y beta son iguales, porque alfa y beta son ángulos coterminales. La otra situación que debemos tener presente es que la diferencia de dos ángulos coterminales siempre nos indicará o nos dará como resultado un número entero de vueltas. Es decir, alfa menos beta va a ser un múltiplo entero del ángulo de una vuelta, 360 grados por K, donde K puede ser un valor entero, positivo o negativo, porque en trigonometría los ángulos pueden dar vueltas positivas si giran en sentido antihorario o vueltas negativas si giran en sentido horario, sentido de giro. ¿Sí?
Convencionalmente lo llamamos horario y antihorario. No me vengan con que a la derecha y a la izquierda, porque ahí tuve una discusión en la red de carácter político de alguien que quiso hacer una metáfora con el giro de un tornillo, ¿sí? Y hablaba de izquierda y derecha. Los tornillos no giran a la izquierda ni a la derecha. Los tornillos giran en sentido horario y en sentido antihorario. Palabra de ingeniero. Bueno, soy ingeniero de formación, ¿sí? Presten atención a ello. Hay que tener la conceptualización clara de las cosas, ¿sí? Si no se topan con un profesor Melgarejo y te pone en su sitio terrible, y te pone en evidencia, y ¿no? Terrible. Y... Pero bueno, nos ceñimos al académico. Alfa, beta, características coterminales. Observación, 90 grados en el sistema sexagesimal y en el sistema radial, esa misma abertura se mide como pi medios radianes. 180 grados sexagesimales es equivalente a pi radianes. 270 grados sexagesimales es equivalente a 3 pi medios radianes y 360 grados es equivalente a 2 pi radianes. Bien, tenemos esto. Veamos, ejemplo de aplicación. Calcule el seno de teta si alfa y teta son ángulos coterminales. Al decirte coterminales alfa y teta, te están diciendo que sus razones trigonométricas son iguales. Si alfa pertenece al cuarto cuadrante, al ser coterminales, tetita también pertenecerá al cuarto cuadrante. Además, teta es un ángulo mayor que 0 y menor que 360 grados. Tetita es un ángulo menor de una vuelta. Tácitamente te tratan de decir eso. Coseno de teta es 4 sobre t y secante de alfa es 16 sobre t. Partimos del análisis, algo que ya sabemos. Razones trigonométricas recíprocas. Y me fijo en la secante. Si la secante de alfa es 16 sobre t, yo puedo conocer el coseno, ¿cierto? La inversa, recíproca. El coseno es la inversa de la secante, por lo tanto el coseno será t sobre 16. Ah, ya, muy bien. Concepto, ángulos coterminales. Si alfa y teta son coterminales, sus razones trigonométricas tienen que ser iguales. Es decir, el coseno de tetita con el coseno de alfita tienen que ser iguales. Razones trigonométricas iguales para alfa y teta. Ahí tiene usted. Ellos dos tienen que ser iguales. Bien, al pasar eso, vamos a expresar esto así. Reemplazando, 4 sobre t es igual a t sobre 16. Multiplico en aspita, t cuadrado es igual a 64. T sería más menos la raíz cuadrada de 64. Ve usted, t será positivo, será negativo. Tenemos que tomar esa decisión. Me concentro acá, mira el puntero láser. Veo que teta pertenece al cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Si este valor es positivo y él es 4, t ¿cómo debería ser? ¿Positivo o negativo? No escucho. Positivo. Digo, ¿Cierto? Positivo. ¿Se dieron cuenta? En ese sentido, el valor de t sería 8 positivo. ¿No? El valor positivo de este radical. ¿Sí? Ahí tengo ese valor. Ahora, a mí me piden calcular el seno de tetita. Voy a hacer algo. Mire usted, plano cartesiano. Yo sé que teta, si alfa pertenece al cuarto cuadrante y teta es coterminal con alfa, también pertenece al cuarto cuadrante. Ahí está mi ángulo teta en el cuarto cuadrante. Bien, yo necesito un punto. Voy a considerar esto. Coseno de teta es 4 sobre t. T vale 8. Coseno se define como abscisa sobre el radio vector. Mi abscisa será 4. Ahí está. Y el ángulo alfa también, miren, coterminales. X vale 4. Abscisa. Radio vector T vale 8. 8. ¿Puedo conocer la ordenada? Sí. ¿Se acuerdan? Pitagorazo. La ordenada es igual a la raíz cuadrada del radio vector al cuadrado menos la abscisa al cuadrado. Reemplazo valores. Aquí, más menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Profesor, es ordenada. Y aquí la ordenada del origen hacia abajo es negativo. Por lo tanto, mi ordenada tiene que ser un valor negativo. Considero menos, ¿no? Ahí está, más menos raíz de 48 operando, pero finalmente me quedo con el valor negativo, porque la ordenada es negativa.
48 es 16 por 3, raíz de 16 por raíz de 3 es 4 raíz de 3 negativo. He ahí mi ordenada. Conozco abscisa, radio vector y ordenada. Finalmente, seno de teta es ordenada sobre radio vector. Ordenada, menos 4 raíz de 3, radio vector, 8. Simplifico y me queda menos raíz de 3 sobre 2. Bien, jovencitos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien, continuamos. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Sí? Mire usted. ¿Sí? Por favor, los alumnos que no pusieron presente en la primera parte de la clase pueden poner presente ahora porque se está grabando y va a quedar registrado en el chat. ¿Ya? ¿Sí? Entonces empezamos. Ángulos cuadrantales. Son aquellos ángulos trigonométricos en posición normal cuyo lado final coincide con un semieje, con el semieje del plano cartesiano, cuyo lado final coincide con un semieje del plano cartesiano. Además, estos ángulos son múltiplos de 90 grados o de pi medios radianes. Plano cartesiano. 0 está aquí, donde está el puntero láser. Ahí está cerito. ¿Sí? Mire usted. ¿Sí? Entonces, eso sería 90 grados o pi medios radianes. Luego, este ángulo, 100, beta, 180 grados o pi radianes, es un ángulo cuadrantal. Teta sería 270 grados o 3 pi medios radianes. Y finalmente, 360 grados. ¿Sí? 0 y 360 grados coinciden y son coterminales. Veamos. Razones trigonométricas de 90 grados. Plano cartesiano. ¿Dónde está 90? Ahí lo tiene. Voy a ubicar un punto perteneciente al lado final de 90 en forma práctica. Voy a decir que ese punto sea 0,1. ¿Sí? 0,1. En ese sentido, voy a tener aquí abscisa ordenada y si aplico Pitágoras, el radio vector sería 1. Abscisa 0, ordenada 1 y radio vector 1. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1, raíz de 1 es 1. Positivo porque el radio vector toda la vida es positivo. Entonces, ¿cómo definíamos seno? Ordenada sobre radio vector. 1 sobre 1 es 1. ¿Cómo definíamos coseno? Abscisa sobre radio vector. 0 sobre 1 es 0. Tangente ordenada sobre abscisa. 1 sobre 0. Eso es indeterminado. Bien. Cotangente. Abscisa sobre ordenada. 0 sobre 1 es 0. Secante, radio vector sobre abscisa, 1 sobre 0, eso es indeterminado. Y finalmente, cosecante sería radio vector sobre ordenada, 1 sobre 1 es 1. Esta tabla está al final en un resumen. Ellos son, y esto es la forma como deducimos las razones trigonométricas para 90 grados sexagesimales. Vea usted, para 180. De la misma manera, mi ángulo de 180 ubico un punto perteneciente a su lado final en forma práctica, el punto menos 1,0. Para mí él será abscisa y él será ordenada y él será mi radio vector. La abscisa vale menos 1, la ordenada vale 0 y el radio vector por Pitágoras sería 1. Defino seno, coseno, tangente, cotangente. Y ahí rápidamente, por el tiempo que nos está apretando, ahí están 0, menos 1, 0, indeterminado, menos 1, indeterminado. Y hacemos lo propio con 270 grados. Ahí está 270 grados. Un punto perteneciente a su lado final en forma práctica para mí sería 0 menos 1. Profe, ¿pude elegir 0 menos 5, 0 menos 7? Sí, pero por practicidad 0 menos 1. Bien, ¿quién es la abscisa? 0. ¿Quién es la ordenada? Menos 1. Y el radio vector por Pitágoras vale 1. Definimos y ahí aparecerían. Menos 1, 0, indeterminado, 0, indeterminado, menos 1. Aplicando las definiciones. Bien, ahí tendríamos las razones trigonométricas para estos tres cuadrantales y con esto tenemos una tablita donde vamos a observar las razones trigonométricas para 0 grados, para 90 grados, para 180 y para 270 y para 360. Ellos dos no los he definido, pero se harían de la misma manera. Miren, 0 y 360 son coterminales. Sus razones trigonométricas son iguales. ¿Sí?
tú puedes recordar de forma práctica las razones trigonométricas de 0. ¿De quién más? De 0, de 180 y de 360 a través de la palabra o, y, o, no, ni. Mira la pantalla. O, y, o, nin, perdón. O, y, o, nin. O, y, o, nin. Que es o 0 y 1. Con la salvedad que para 183, 180 nada más, ¿sí? El i es negativo. Y recuerdas, ¿no? Entonces dices seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, o ionín. Y en ese orden, ¿no? Puedes recordar una mnemotécnica. Y para 90 y 270 grados, usted podrá recordar a través de las palabras, ahí sí es, y, o, no, ni. O ionín, ionónime, y, o, no, ni. ¿Qué es I1? ¿Qué es O0? ¿Qué es N indeterminado? Con la salvedad que en 270 grados el I te representa -1 y en 90 el I te representa 1 positivo. Eso es una forma rápida mnemotécnica de recordar las razones trigonométricas para los ángulos cuadrantales. Profe, ¿me lo tengo que aprender? Sí. Bien. Ojalá que nos dé el tiempo. Pasemos a la siguiente pantalla. Ejemplito. Dice, calcular P secante de 360 menos coseno de 180 más seno de 90 sobre tangente de 45. ¿Qué tiene que haber acá 45 si no es cuadrantal? Mucho. La tangente de 45 tiene un valor característico. Es relación de catetos en un triángulo isósceles rectángulo. Sus catetos son iguales, por lo tanto la tangente es 1 para 45 graditos. 3 pi medios, 360, la secante vale 1. 180, el coseno, -1. Seno de 90 es 1. Tangente de 45 es 1. Seno de 3 pi medios, pi es 180. Entre 2 es 90, por 3, 270. 3 pi medios es 270. ¿Sí? Tenerlo apuntado y tener eso en consideración. El seno de 270 o 3 pi medios es 1 negativo. Reemplazando por ángulos cuadrantales, 1 menos menos 1 más 1 sobre 1 menos menos 1. 1 más 1 más 1 sobre 1 más 1. Eso te da 3 medios. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Aplicación. Siguiente ejemplito. 5. Calcular a más b al cuadrado por coseno de 360 más a menos b al cuadrado por seno de 240 sobre a por seno de 180 más ab seno de 270. Reemplazando, coseno de 360, 1. Seno de 270, menos 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Seno de 360, 0. ¿Y eso por dónde, profesor? Por tablitas. Operando, con él se cancelarían. Aquí sería -1 por más, menos, y te queda esa expresión. ¿Ves el numerador? Legendre. Segunda identidad de Legendre. ¿Qué te dice? Que el cuadrado de la suma de dos cantidades menos el cuadrado de la diferencia de las mismas cantidades siempre será igual a 4 veces el producto de dichas cantidades. Sobre menos AB, AB arriba, AB abajo se van y me queda 4 sobre -1. Eso nos da 4 negativo. ¿Bien, jovencitos? Es reemplazar, pero para ello ustedes tienen que contar con su tablita. Así es que durante el receso se van al Learning y ahí está. Lo copian, le hacen una captura y tienen esta tablita. ¿Ya? El Iononi o Ionin. Ejemplo número, ojalá que nos dé la vida. Nos dicen f de teta es coseno de 8 teta menos secante de 4 teta más cosecante de 2 teta sobre seno de 6 teta menos coseno de 4 teta por tangente de teta, y teta vale
Para este caso, f de pi cuartos, teta debe valer pi cuartos. Reemplazo pi cuartos por teta. Opero y simplifico. Coseno de 2pi. Eso es 360. Seno de pi. Secante de pi. Secante de 180. Pi medios es 90. Y aquí tendríamos, por ángulos cuadrantales, reemplazamos y nos queda esta expresión. 1 más 1 más 1 entre 1 más 1 menos 1 menos 1 más 1 más 1. Es reemplazar valores según tablas. Y nos queda 3 sobre 1. Y esto nos da la respuesta 3. ¿Sí, jovencitos? La tablita es importante. Yo te la voy a hacer acordar en la parte práctica, pero de todas maneras, sí, les voy a pedir que lo tengan anotado.